Déjame adivinar, tú también hiciste 47 niveles en una academia de inglés en Venezuela pensando que ibas a salir gringo nativo o que por lo menos el certificado se iba a ver bien bonito en tu currículum y terminó en el fondo de tu closet en una carpeta como esta acumulando polvo. Mi nombre es Frasandi y te traigo esta nueva sección llamada Fake It Till We Make It, inglés funcional para venezolanos. Así que si naciste en Venezuela y te quedaste en Venezuela pero quieres salir, o saliste de Venezuela y quieres regresar, o si conoces a alguien que haya nacido en Venezuela, te comiste una arepita o un tequeño, o a tu país migró algún venezolano, este video es para ti. Quédate hasta el final. El capítulo de hoy se llama Mira mijita, ¿cómo te llamas tú? O en inglés, Hey kid, what's your name? Y sí, what is your name es la pregunta que nos lleva a todos a ese pasado traumático en aquel salón de clase donde nuestra querida profesora Maigualida aparecía con una radio y un disco, nos paraba al frente de toda la clase y nos preguntaba, what is your name? Y ahí vas tú. Hello, my name is Mary Carmen. Y de a bola, todo el mundo se reía porque tú te estabas riendo y en ese momento tu cerebro se configuró y dijo, no soy buena para esto, no sirvo para esto, es un chiste, hablo y la gente se ríe, o sea, hablo feo. Y no, yo estoy aquí para decirte que no hablas feo. No necesitas ser perfecta, necesitas ser funcional. Necesitas que lo que tú quieres decir se entienda. Es por eso que aquí vamos a fingir que hablamos inglés hasta que lo hablemos. Para esta clásica pregunta de what is your name, lo primero que quiero que hagamos es que nos saquemos ese chip que tenemos en la cabeza como venezolanos de querer hablar el inglés perfecto. Nos presionamos a un punto tal de que si no lo hablamos perfecto, simplemente no lo hablamos para nada, porque según nosotros no somos buenos. Y no es así. Nada más el hecho de que tú hayas decidido aprender un segundo idioma o un tercer idioma o un cuarto idioma ya es un paso monumental. Muchísima gente pasa por toda su vida sin hablar más que solo su idioma materno. Y tú que me estás viendo, estás echándole pichón para hablar en un idioma que es completamente extraño al tuyo. Entonces, recapitulemos. Nos preguntan, hey, what is your name? Y podemos responder, hi o hello, que es hola. My name is Mari Carmen. También te quiero recordar que no todas las palabras tienen que ser anglonizadas. Es decir, tu nombre, pronunciarlo en español, porque tu nombre está en el idioma español. Incluso le podemos meter un poco de Spanglish. Hola, my name is Mari Carmen. Otra forma de responder esta pregunta es decir, hi, hello, hola, I am Mari Carmen. Ojo que I am significa yo soy o yo estoy. Es el verbo ser y estar en inglés que vendría siendo el verbo to be, del cual hablaremos más adelante. Ahora, este verbo que tenemos al frente tiene una particularidad y es que se puede contraer. En vez de decir I am, podemos decir am Mari Carmen. ¿Por qué? Por la misma razón que tú dices, mira mija, voy para allá, en vez de decir voy para allá, porque todos los idiomas en el mundo flojean. Es así. Así de simple. Pero aquí nos está faltando algo. Ya sabemos decir hello, my name is Mari Carmen o I am Mari Carmen. Pero ¿qué nos falta? Devolver la pregunta, chama, no seas grosera, naguará. O sea, tú vas a responder, pero no le vas a preguntar a la otra persona cómo se llama. Tienes que preguntarle cómo te llamas tú. Le tenemos que decir, hello, my name is Mari Carmen. What is your name? ¿Escuchaste el énfasis en el your? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ese énfasis es importante, sí. Pero en este momento nos centramos en aprender y luego nos enfocaremos en perfeccionar. También podemos contraerlo como hicimos con el I am. En vez de decir what is your name, podemos decir what's your name. ¿Viste cómo contraje el what is? Ahora, si te sientes un poquito así como pro, puedes decir what about you? Hi, my name is Mari Carmen. What about you? ¿Qué hay de ti? Esta es una forma un poco más informal, pero funciona. Y también si estamos hablando muy rápido, podríamos decir como hi, my name is Mari Carmen, and yours? El yours, aunque la estructura no está completa, aunque no digamos what is your name, al decir yours, que vendría siendo el tuyo,
¿ves? Pero en una forma un poco más, muchísimo más informal. Funciona en este caso. Recuerda que nuestra meta es aprender inglés funcional, que lo que queremos decir se entienda. Ahora bien, hablando de escala de informal o formal, hay una forma muy informal en la cual podemos transmitir la misma información, y es metiéndole un poquito así de Spanglish y decir algo así como que "Hey kid, what's your name?" y responder "Coño, my name is Mari Carmen, ¿vale? And yours?" Sí, es muy informal. Es verdad que el Spanglish no todo el tiempo puede funcionar en todos los escenarios, pero lo que quiero que entiendas es que para aprender un idioma nuevo no necesitas suplantar por completo tu idioma materno, no necesitas separarte de tu identidad. Tu cotidianidad también la puedes llevar al inglés. Esa cotidianidad tuya de allá del Cerro de las Paraparas de Mejía, allá en el estado Sucre, lo puedes meter con el inglés. El Spanglish, aunque a algunas personas no les guste, no deja de ser igual de válido e igual de funcional. ¿Y por qué yo te recomendaría que empezaras metiendo un poco de ti en este nuevo idioma? Porque así es que tú vas a ir agarrando esa confianza, ¿sabes? Y pasar esa brecha, ese pequeño muro imaginario que está en nuestra mente que nos dice: no puedo hablar porque, sabes, como que me pongo muy nervioso y no hablo porque me da pena y no, qué vergüenza. No, si tú le metes más de ti al inglés, vas a poder saltar ese muro. Es lo que te va a dar la confianza de tú poder seguir estudiando y seguir practicando y seguir perfeccionándote. Porque si tú de entrada quieres fingir que eres nativo, vas a sentir este bloqueo en tu cabeza que dice: ¿sabes qué? Mejor no hablo porque no llego a ese nivel tan exigente que yo mismo me puse. No, sé creativo, ponle de ti. Puedes meter Spanglish, puedes empezar por ahí, para que ya tengas buena base y puedas luego perfeccionar lo que ya aprendiste. Recuerda que aquí primero lo fingimos y después lo hablamos. Ahora, si te gustó este video, dale like, manito arriba, comparte y suscríbete para más. Hasta el próximo capítulo.